6. Vamos a centrarnos en el versículo 12, pero vamos a empezar en el versículo 10. Dice aquí: por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Versículo 13: por eso tomad las armas de Dios, para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Y estamos viendo en la armadura las armas del creyente. ¿Cuándo dice la Escritura que tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado? En el día del jolgorio, en el día de la fiesta, en el día en el que todo nos va bien, en el día en que todo es color de rosas. Dice en el versículo 13, dice la Nueva Biblia Española: por eso os digo que cojáis las armas de Dios para poder hacer frente en el momento difícil y acabar el combate sin perder terreno. La Cantera de Iglesias dice: por esto coged la armadura de Dios para que podáis oponer resistencia en el día malo y manteneros firmes después de obtener una victoria total. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una victoria total. Y a veces nos desanimamos porque pensamos, bueno, si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todas las cosas y mi vida está en las manos del Señor, ¿por qué mi vida está como está? Porque nosotros tenemos algo que hacer, nosotros tenemos unas armas que empuñar y tenemos un papel que cumplir en nuestra vida cristiana para que las promesas del Señor se cumplan. Y dice aquí que cojamos las armas de Dios para que en el momento difícil, en el día malo, nos mantengamos firmes. Para que en el día malo, vamos a repetirlo, dice, para que podamos oponer resistencia en el día malo. ¿Qué tienes que hacer en el día malo? Según la Escritura. ¿Qué tienes que hacer en el día malo? Resistir. Oponer resistencia. Resistir no es aguantar. Oponer resistencia es pelear, es batallar, es saber que la victoria es nuestra. Dice la Escritura que Cristo compartió nuestra misma carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Otra versión dice literalmente que Cristo participó de carne y sangre para reducir a la impotencia a aquel que tenía el imperio sobre la muerte. Así que nuestro oponente es un impotente. Bonita frase para el Twitter. Alguien la puede poner. Nuestro oponente es un impotente. ¿Qué te parece? Si tú tienes una buena perspectiva de la vida, de la así llamada guerra espiritual, entonces una buena parte del terreno lo tenemos ganado. Y dice que tú y yo en el día malo cojamos nuestras armas. Y después de haberlo hecho todo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después de haberlo hecho todo? Relajarnos, tumbarnos a la Bartola, estar firmes. Así que dice en el versículo 14, que es el versículo que nos toca hoy, dice: estad firmes, ceñida la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Fíjate que dice que tenemos que vestirnos la coraza de la justicia. ¿Cuándo tenemos que vestirnos la coraza de la justicia? En el día malo. ¿Cuándo tenemos que vestirnos la coraza de la justicia? Cuando ya hemos obtenido una victoria total. Fíjate que dice una coraza. ¿Qué es una coraza? Una coraza es el arma que protege tu pecho y tu espalda. No solamente tu pecho, sino también tu espalda. Y tiene que ser una coraza. No vale un trozo de cartón, no vale un jerseycillo ahora de verano que viene el calor, no viene un masaje que te dé, no vale una cremita para que te pongas así un poquito tostaete. No, tiene que ser una coraza, porque si no nos ponemos una coraza, los dardos del enemigo van a hacer blanco de manera fácil. Y es fundamental que tengamos puesta la coraza de la justicia. Normalmente se piensa, yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? Porque a veces uno no lo sabe todo, ¿qué vamos a hacer? Pero uno va aprendiendo. Normalmente uno dice que aquí Pablo está cogiendo el ejemplo de un soldado romano. Lo bueno y lo malo con los ejemplos es que primero tú tienes que conocer la verdad y luego coger el ejemplo, no al revés. Si tú coges el ejemplo y luego intentas que la verdad encaje en el ejemplo, te va a salir un lío. Pero si tú conoces la verdad, puedes coger un ejemplo que explique la verdad de manera un poco más sencilla. Y Pablo está
Puede ser que esté pensando en un soldado romano, pero fundamentalmente está señalando las Escrituras. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 59. Fíjate lo que dice ahí. Isaías capítulo 59 y versículo 17. Dice, se pone la justicia como coraza, o se vistió la coraza de la justicia. Así que Pablo está pensando en una escritura, está pensando en las armas de Dios, está pensando en ese texto en el que Dios habla de sí mismo, que se va a vestir de justicia como de una coraza. ¿Qué es la justicia? La justicia que protege. La justicia es una coraza que protege tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que protege la coraza? Protege nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra identidad. Lo que tú y yo somos, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si buscaras Proverbios capítulo 23, versículo 7, verías que dice la Escritura que como piensa dentro de sí, así es. Como tú piensas en tu fuero interno, como tú piensas en la centrifugadora que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, unas tienen 800 revoluciones, otros a 1200, otras, cada vez las lavadoras son más avanzadas, entonces cada vez centrifugan mejor. Pero dice la Escritura, como piensas dentro de ti, así eres. ¿Te acuerdas de cuando los 12 espías fueron a recorrer la tierra prometida? Está en Números. Números es un bonito libro para leer. A ver, a partir del capítulo 9, sobre todo, ¿vale? Fíjate lo que dice en Números 13. Números capítulo 13. El último versículo de ese capítulo dice, versículo 33. Te lo leo en la isla de Jerusalén. Dice, nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y seguro que eso mismo les parecíamos a ellos. Cuando los espías fueron a recorrer la tierra, conocemos más o menos la historia, si no pero bueno, vieron a los gigantes y decían, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como saltamontes. Lo más curioso es lo que dice después, que así les parecíamos a ellos. Así que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es la imagen que los demás van a tener de nosotros mismos. ¿Por qué digo todo esto? Porque la justicia es la identidad que tú tienes en Cristo Jesús. Y si hay algo, la justicia, voy a intentar explicar lo que es la justicia, es un concepto teológico, puede ser un poquito enrevesado. Es uno de los temas más teológicamente más complicados de entender, pero tiene una trascendencia vital para nuestra vida. Y me gustaría que más allá del concepto teológico podamos sacar qué significa ser la justicia de Dios ahora en mi propia vida. ¿Qué significa que Cristo pagó por mí y que yo ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuál es la identidad que yo tengo ahora en Cristo Jesús y qué significa ahora eso en mi vida cotidiana? ¿Qué repercusiones tiene para cuando me va mal, cuando tengo circunstancias adversas, cuando tengo un día malo? ¿Qué significa que yo ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús? Y vamos a ir a Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado. En el tiempo de la paciencia de Dios actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. La verdad es que es curioso cuando menos. Todos conocemos cómo comenzó la Reforma Protestante, ¿verdad? Más o menos, grosso modo. Sabemos que comenzó por la revelación que un hombre llamado Martín Lutero tuvo leyendo Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe.
Es muy curioso que la iglesia en ese momento solamente entendió la última parte, entendió que era por la fe, pero no entendió ni por asomo qué es la justicia de Dios. Martín Lutero no entendió qué era la justicia de Dios. Entendió que era por la fe, pero no entendió qué era la justicia de Dios. Y fíjate que es tan importante entender qué es la justicia de Dios, que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Si tú y yo no entendemos qué es la justicia, no entendemos el Evangelio. Porque el Evangelio revela, muestra, ejemplifica qué es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Justicia es un término griego, ahora para hacer un poco de erudito, traduce un término griego es dikaiosine. Dikaiosine es un término jurídico, es un término que Pablo explica para dar a conocer lo que es la justicia de Dios. Piensa en un juicio que se está celebrando donde tú eres el acusado, donde hay alguien que es el juez, donde tú has sido declarado culpable de muchas fechorías. Y fíjate que de todo este pasaje, nosotros como creyentes, como buenos evangélicos muchas veces, solamente hacemos hincapié en el versículo 23, porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y tristemente muchas veces le predicamos a la iglesia igual que le predicamos a los inconversos. Bueno, dicho sea de paso, hay formas en las que ni siquiera a los inconversos hay que predicarles. Pero tristemente muchas veces hacemos hincapié solamente en el versículo 23 y nos quedamos ahí, porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Justicia es, vuelvo a repetir, un término jurídico. Es una demostración de un juicio en el que tú y yo habíamos sido declarados culpables, pero hay alguien que ocupó nuestro lugar. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Si tú sigues la secuencia, dice que todos pecaron y estábamos separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Porque uno puede decir, bueno, oye, si Dios es Dios, ¿por qué Dios no hace borrón y cuenta nueva? ¿No es más fácil? ¿Por qué Dios no dice, bueno, a ver Dios, la verdad es que metimos la gamba ahí con el tema de Adán y tal, pues la verdad que nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Nos equivocamos. ¿Por qué no haces un poco, no sé, como si nada hubiera pasado? Porque Dios es justo. Dios no puede saltarse a la torera las leyes. Y una ley escrita espiritualmente dice que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. El castigo fue sobre Jesús. El castigo fue sobre Jesús. Por eso Pablo usa ese término jurídico, ese término del derecho, para explicar que tú y yo ahora, por medio de Jesús, somos la justicia de Dios. La justicia de Dios se nos ha sido imputada. Me gustaría poner en tu mente 3 palabras que representan el término justicia. Te lo voy a leer porque a mí me ha emocionado. Yo lo que tengo te doy. Mira, dice, uno de los términos es rehabilitación. ¿Sabes lo que significa rehabilitación? Te lo voy a leer, lo he buscado, fíjate lo que dice. Acción de reponer a alguien en la posesión de lo que había sido desposeído. Tú y yo somos rehabilitados en Cristo Jesús. Te lo voy a repetir, a mí me ha emocionado, vuelvo a repetir. Dice, acción de reponer a alguien en la posesión de lo que había sido, de aquello de lo que había sido desposeído. Fuimos desposeídos de muchas cosas, pero ahora hemos sido rehabilitados en Cristo Jesús. Hemos sido repuestos en esa posesión. Dice, reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos y dignidades. Lo repito más despacio. Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos y dignidades de que alguien fue privado. Cuando tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, tú vuelves a tener dignidad. Vuelves a tener una identidad en la que puedes lo había pensado hacer, digo, ¿lo hago o no lo hago? Lo voy a hacer. Tú hablas con Dios y en lugar de bajar la vista, no sé si te ha pasado alguna vez cuando estás delante de una persona que te impone, o aunque no imponga mucho, cuando tenemos un bajo concepto de nosotros mismos, bajamos la vista, bajamos los ojos. Y a veces podemos actuar así con Dios. ¿Sabes lo que te otorga la justicia de Dios? Que tú puedes sentarte en el regazo de Dios, mirar a Dios a los ojos y decir, Padre, papá, tengo un problema.
échame un cable porque esto no lo arregla nadie si tú no me echas una mano. Y puedes mirar a los ojos a Dios con confianza, con sinceridad, con dignidad. No bajar los ojos, porque tu dignidad, nuestra dignidad, no nos ha sido dada por nuestras propias obras, sino por Jesús. Él nos ha rehabilitado. Otro concepto, otra palabra, dice amnistía. ¿Sabes lo que significa amnistía? Aquí le dimos pocas vueltas al término. Amnistía se dice igual en griego. Significa olvidar. Me gustaría leerte fíjate lo que dice, te leo en la nueva Biblia Española, Romanos 3, a partir del 21. Ahora, en cambio, independientemente de toda ley, está proclamada una amnistía que Dios concede, avalada por la ley y los profetas. Amnistía que Dios otorga por la fe en Jesucristo a todos los que tienen esa fe, a todos sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la presencia de Dios. En el 24 dice, pero son absueltos sin merecerlo, indultados de balde generosamente por el rescate que Jesucristo entregó. Justicia significa amnistía. Fíjate en el versículo 23 que mencionábamos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa esa palabra, la gloria de Dios? La gloria de Dios no es un focazo que te alumbra y que te destella solamente. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Tú y yo fuimos privados de la presencia de Dios. La presencia de nuestro Dios para poder comunicarnos con Él, para poder interactuar con nuestro Dios. Pero en Cristo Jesús, por medio de la justicia de Dios, tú y yo ahora somos reintegrados a la presencia de Dios. Hemos sido rehabilitados, hemos recuperado nuestra dignidad, hemos recuperado nuestra honra. Tú eres una persona justa. Si tú piensas en una persona justa, piensa qué significa para ti la palabra justa, ¿no? Piensa en alguien que pueda representarlo, incluso humanamente hablando. ¿Qué significa la palabra ser justo, ser justa? Significa alguien que camina conforme a la ley, una persona que es irreprochable. El otro término que traduce la palabra justicia es indulto. Tú has sido rehabilitado, dotado de nuevo de dignidad, honra, has recuperado tus cargos de los cuales habías sido desposeído, has sido amnistiado, Dios no se acuerda de tus pecados y has sido indultado por Dios. Ahora me gustaría que en la Biblia pudiéramos ver en la palabra del Señor qué significa justicia según la Escritura. Vamos allá a Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 22. Dice, fíjate, vosotros en otro tiempo estabais, empiezo en el 21, ¿vale? Para coger el contexto. Estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora en cambio, ¿cómo lo dice ahí? Sin embargo, ahora. No sé qué te parece a ti, pero a mí me resulta bastante interesante saber en qué día vivo. Por ejemplo, hoy es domingo. ¿Qué diferencia hay entre el domingo y el lunes? Por ejemplo, tú te despiertas, ¿alguna vez te ha pasado, te despiertas? ¿Qué día es hoy? ¿A qué hora tenía que levantarme esta mañana? ¿Me estaban esperando? ¿Tenía reunión? ¿O qué? Ah, no, es domingo. Puedo descansar un poquito más y ir más relajado, ¿no? Es interesante saber en qué día vive uno. Dice la Escritura, sin embargo, ahora. Ahora, ¿qué más dice? Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne. Fíjate que quiero hacerte ver que la obra de Jesús es lo que nos otorga la justificación. Leíamos en Romanos, dice que Él fue puesto como medio de propiciación. ¿Sabes lo que significa esa palabra tan rara que menciona la Biblia, propiciación? ¿Sabes lo que es la propiciación? ¿Has ido alguna vez a la carnicería? ¿Has visto la tabla donde el carnicero hace unos buenos filetes que después te llevas? Más o menos. El propiciatorio era la tabla que se ponía encima del arca de la alianza, donde se derramaba la sangre de los animales que habían sido sacrificados previamente, y se llevaba esa sangre para verterla sobre el propiciatorio, y que esa sangre
se derramara también sobre el arca de la alianza. Por eso la Escritura dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, porque en el antiguo pacto se derramaba sangre sobre el propiciatorio que a su vez caía sobre el arca de la alianza que estaba inmediatamente debajo. Dice que Jesús fue puesto como nuestro propiciatorio, como el medio por el cual nosotros alcanzamos la justicia de Dios, porque Él cargó con cada uno de nuestros pecados. Y fíjate lo que dice aquí en el 22, dice, lo que iba a decir, ¿qué es lo que nos hace, qué es lo que nos da la redención? A veces, consciente o inconscientemente pensamos, bueno, cuando me muera, todo será paz y gloria. Cuando me muera, será todo felicidad. Cuando me muera, se acabará este infierno en el que vivo. Cuando me muera, podré ver a Dios. Cuando me muera, podré disfrutar de la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué? La Escritura nos declara que no es mi muerte la que me va a salvar. No es mi muerte la que me va a llevar a la presencia de Dios. Entiéndeme, es la muerte de Jesús. Lo que me da acceso a las promesas de Dios, a la victoria de Jesús, es la muerte de Jesús, no es la mía. Lo que me da derecho a entrar y disfrutar y aprovecharme de una vida victoriosa es la muerte de Jesús. Por eso dice aquí, ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos atrevemos a ponernos delante de un espejo o a ponernos a orar y decir, Señor, voy a orar? Fíjate quién soy. Soy un tío, un machote, con todas las letras. Soy un tío grande. Soy ahora un reconciliado. Soy santo. ¿Sabes lo que significa santo? Santo, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A alguien le gusta el fútbol? Vale, ¿a alguien le gustan las pasarelas? Bueno, eso es otro tema, de otro cantar. Bueno, piensa lo que a ti te guste, ¿vale? Piensa que viene el mandamás de esa cosa que a ti te gusta. Por ejemplo, la cabra tira al monte, entonces yo tiro para el fútbol. Entonces, piensa que viene pensemos que a mí me gustara jugar, o fuera bueno jugando al fútbol. Entonces estoy ahí, con nervios, porque el marqués va a dar la lista. Del Bosque es charro, es de mi tierra. Bueno, hay que barrer para casa una vez que se puede, ¿no? Y Del Bosque va a dar la lista de los seleccionados. Y hete aquí que yo estoy entre ellos. ¿Cómo crees que me sentiría? ¿O cómo te sentirías tú? Bueno, si hay aquí que es un fuera de serie jugando al fútbol, ¿cómo te sentirías si alguien te seleccionara para lo que tú fueras? Para una empresa para la que a ti te gusta trabajar, el sueño de tu vida, no sé, trabajar en... Ahora todo el mundo quiere trabajar en Google o algo por el estilo, ¿no? Piensa si te seleccionaran. Eso es ni más ni menos lo que significa santo. Significa que has sido consagrado, dedicado para algo especial. Oye, alguien que está sentado en el cielo, que se llama Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, se ha fijado en Rafa. Y ha dicho, Rafa, un fuera de serie. Lo voy a escoger, tengo algo definido que hacer con esta persona. O con cada uno de nosotros. Eso es lo que significa santo. Dios se ha fijado en ti y ha dicho, tú me vales. Yo cuento contigo. Tú eres una persona apta para servirme. Eres una persona apta para vivir conmigo, para hacer mi voluntad. Yo tengo un propósito con tu vida. Y eso es lo que significa santo o consagrado. Dice después que tú y yo somos sin mancha y sin reproche. O como dice otras traducciones, libre de acusación. Tú y yo somos irreprochables. Tú y yo somos irreprochables porque tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios. Me gustaría leer unos versículos para avanzar. Vamos a ir, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Porque me gustaría que viéramos algo un poco más allá de lo que solemos ir con este asunto. Dice 2 Corintios 5, 21, un versículo que te recomiendo que te lo aprendas de memoria. En el día malo, este versículo te puede salvar la vida. En el día malo, este versículo puede ser la diferencia entre la oscuridad y la luz, entre la derrota y la victoria. Dice, al que no conocía pecado, o al que no conoció pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. ¿Qué eres tú ahora en Cristo Jesús? Tú eres la justicia de Dios. Y aquí vamos a ir al libro de Efesios, por favor, o a la epístola de Efesios 4, y me gustaría que tuvieras un concepto
claro por la palabra del Señor. Deja que la palabra del Señor renueve tu vida. Porque los pensamientos de hombres muchas veces nos llevan a la quiebra y a la quiebra espiritual, pero la palabra de Dios nos da el triunfo. Dice en el versículo Efesios 4, versículo 24, dice aquí, revestíos de la nueva condición humana, creado a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. O como dice ahí, creado en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Cuando tú estás en Cristo Jesús, has nacido de nuevo. Tienes una nueva identidad. Eres una persona completamente nueva. Y has sido creada justa. Ha sido creada, dice, a la semejanza de Dios, en verdadera justicia y santidad. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 3, dice que los judíos buscaban establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. No se sometieron a la justicia de Dios. Fíjate que lo leemos de los judíos y decimos, qué mala esta gente, qué mala, mala. Pero fíjate que nosotros muchas veces somos rebeldes a la palabra del Señor y queremos establecer nuestra propia justicia en lugar de vivir de la justicia de Dios. Entonces, como somos más papistas que el Papa, decimos, bueno, la verdad es que Cristo murió por mí, pero yo soy un vulgar pecador. Yo soy una especie de gusano que está aquí por la gracia de Dios, que va a entrar en el cielo así como por fuego. Yo soy un triste pecador que no tiene derecho a nada, no tiene derecho a levantar la cabeza, no tiene derecho a orar, no tiene derecho a pensar que le va a ir bien. Todo lo que me suceda es porque me lo ha merecido, algo habré hecho mal, alguna maldición me va a sobrevenir. Y a veces es triste porque con todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros seguimos pensando que somos unos viles pecadores. Si tú piensas que tú eres un vil pecador, tu vida espiritual no remontará. Tu vida espiritual no cogerá vuelo, no saldrá de la pista de aterrizaje, hasta que tú y yo no comprendamos que somos la justicia de Dios. No puedes ser un vil pecador y al mismo tiempo ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Dios ha puesto un sello sobre ti y ha dicho, esta persona es justa. Esta persona es irreprochable. No solamente que Dios te haya perdonado tus pecados, es que no es solamente que Dios te ha perdonado tus pecados, es que Dios te ha hecho nuevo. Es que Dios te ha hecho nuevo. Y tú has sido creado y creada en la verdadera justicia y santidad en tu hombre interior. Tú eres justo y santo en Cristo Jesús. Y de esa manera tú y yo podemos comportarnos. Y eso va a tener una repercusión en todas las áreas de nuestra vida. Por eso esta palabra, la promesa y la realidad del Señor dice que tú y yo somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo soy, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, no solamente por mis obras, es que yo lo soy. Y, ¿sabes? Tú puedes decir, a veces somos gente rara, la verdad. Tú no le puedes decir eso a la gente porque la gente se lo va a creer. La gente se lo cree y luego la gente es mala. Pues la gente luego se va a creer que puede vivir de otra manera. La gente se le va a subir a la cabeza y se va a subir a la parra y va a pensar que es el rey del mambo. Yo no sé tú, pero a mí solamente esto me produce gratitud a mi Dios. Me produce levantar mis manos y adorar a mi Señor. Que cuando Dios me ve, cuando Dios me mira, no dice, otra vez está este aquí, voy a apartar mi vista, porque mira qué feo, ¿eh? Dios me ve y dice, es justo porque ha creído en mí. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Tú y yo somos justos si tú le has entregado tu vida a Jesús.